ciencia, a ver si no me la miente. El maestro Ricardo Peralta, que ha estado pacientemente esperando, me imagino que también le va a entrar a este tema porque pues la derecha a diario es un cáncer ahí que tiene que ser exhibido. Uf, estoy sudando, ha sido intenso el programa, mi querido Ricardo Peralta, maestro. Te agradezco mucho tu paciencia, pero sé que son temas, me entiendes, que son temas urgentes, necesarios y que también te han ocupado a ti, querido Ricardo. Mi querido Vicente, no tienes que disculparte, te agradezco la muestra de cariño, pero yo creo que la democracia y la patria ha sido no solamente mancillada por los personajes que se han mencionado, y para esto hay que tener no solamente paciencia, sino un temple necesario entre todos los países que hemos sido víctimas de esta condición durante décadas. Esto no es nuevo. Y precisamente quiero hablar de todo ello, mi querido amigo. Yo quiero retomar una condición que ha venido ocupando las principales encabezados, las principales columnas a la fecha todavía relacionado con el tema de las visas. Yo quiero hacer nada más un recuento que se ha mencionado en algunos medios de comunicación, pero hay que darle una, una narrativa diferente al tema de las visas. A ver, los Estados Unidos a nuestro país le ha otorgado, fíjense cómo lo digo, le ha otorgado a quienes la han solicitado, porque no es un tema para todos los mexicanos, no es un tema de un derecho mexicano, le ha otorgado a quienes las han solicitado, lo que no se tiene la cifra es cuántos millones de mexicanos han solicitado visas. Lo que sí hay una cifra aproximada es que los Estados Unidos le han otorgado a 6.424.000 mexicanos visas de distinta índole. Estos millones de visas, nada más en el 2024, fueron 2.408.000, es decir, prácticamente la mitad. Estamos hablando en este periodo del gobierno de Donald Trump. Si esos 2.408.000, que prácticamente es pues el 60% de las visas otorgadas, insisto, en este periodo de Donald Trump, quiero mencionarles que si hacemos un porcentaje, tomando en consideración que en México se considera que hay un poco más de 139 millones de mexicanos, pues estamos hablando de un poco menos del 5% de la población nacional. Evidentemente, Estados Unidos es el país más visitado por mexicanos. Además, que aquí lo hemos mencionado, tenemos parientes, familiares, amigos que se han ido a los Estados Unidos, que son de tercera o cuarta generación incluso, y son poco menos de 40 millones de mexicanos los que viven en los Estados Unidos. Los que tenemos visa, en mi caso tengo visa hace 30 años, incluso tengo mi Global Entry hace 20 años, que es otro documento que otorga el gobierno de los No, Estados no, no Unidos. lo digas muy fuerte porque Se les va a desmayar, antojar. se va a desmayar ¿quién Chueco Di Constanzo? ¿Quién más te tira calabaza? Esos que te tiran, pero feo. No lo digas muy fuerte porque cuando dices visa, les truena en la frente. Doring. Vaya, y esta visa, amigo, como tú, como mucha gente, son visas que se otorgan. Fíjate, tienen 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tipos de visa, cuando menos las más comunes, que otorga el gobierno de los Estados Unidos a músicos, artistas, actores, deportistas, estudiantes, empresarios, a no inmigrantes, a personas que van a migrar y que tienen solamente una condición de negocios, a profesionistas, diplomáticos, a empresarios, insisto, a periodistas, y cada una de estas visas, ¿quién es el único que puede otorgarlas? El gobierno de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque es una condición de derecho internacional, pero también es una condición de soberanía nacional. ¿De quién? De ese país. Ellos deciden si la otorgan,
si no la otorgan o una vez otorgándola, la revocan con las condiciones que ellos consideren de gobierno a gobierno. Si estamos hablando que hay personas que viajamos a los Estados Unidos para visitar a nuestros parientes, a nuestros amigos de turismo, para condiciones laborales, como hemos ido en infinidad de ocasiones a los Estados Unidos, vaya, ¿qué pregunto de tu persona o de las miles o millones de personas que pasan todos los días a los Estados Unidos porque viven en la frontera y han hecho su vida, estudian, trabajan, van los niños a la escuela y se regresan a la frontera mexicana porque ha sido una costumbre, es una condición de vida, sobre todo de las personas que viven en la frontera con los Estados Unidos, que además nos unen más de 3.458 kilómetros de frontera. Entonces, hoy por hoy, esta condición no es una circunstancia de política migratoria de México, es una condición de política migratoria de los Estados Unidos y cada país, en cada periodo, cada ideología que gobierna un país decide ampliar, disminuir, acrecentar la llegada de visitantes residentes, de visitantes permanentes, de no inmigrantes, según sus requerimientos de carácter político, de carácter económico, de carácter social, si se requiere alguna condición científica, una condición de salud, y que hoy por hoy, en este caso, se considere que esta visa no se convierte o no está tasada como una medida de dignidad para una persona. El que no tiene visa, el que sí tiene visa, tiene cierta calidad moral, cierta calidad ética, o le quitaron la visa, lo están investigando y lo van a meter a la cárcel. ¿Qué tiene que ver una condición migratoria cuando a una persona le retiran la visa por el motivo que sea? Pero, ejemplo claro, Alito Moreno, Cabeza de Vaca, Lili Telles y otros personajes innombrables que en el caso de Cabeza de Vaca pues vive en los Estados Unidos, prófugo de la justicia. Alejandro Moreno con un procedimiento que tiene ya varios años, donde no ha podido consolidarse la posibilidad de que no tenga la inmunidad parlamentaria que otorga la Constitución para los legisladores y otros funcionarios, para que se someta a la justicia. Claro que tiene visa. Es una condición política entonces, es una condición política de México, es una condición política de Estados Unidos que le mantenga la visa, pues siempre y cuando no afecte los intereses de ese país, cualquier persona puede tener visa. Si en alguna condición el tener una visa, que es una invitación a que acudas a un país, a una casa ajena, el país considera, ese país que se va a visitar, porque tenemos nosotros relación con más de 180 países en el mundo y 39 países nos piden visa, como piden a otros países del mundo y algunos otros no. Si ellos consideran que esa circunstancia, por la condición ideológica, por una condición de seguridad nacional, por una condición que incluso no tendrían por qué informar, porque es una condición soberana precisamente de ese país, no tendrían por qué informarle, retiran la visa a una persona en el caso de Andrés Manuel López Beltrán, que eso por ser el hijo del expresidente López Obrador, que ha sido el presidente contemporáneo en la historia de nuestro país, con más logros en materia social, que logró sacar a más de 13 millones de personas de la pobreza como ningún otro presidente en el mundo, que logró devolverle a México la dignidad que había perdido precisamente por condiciones de permisidad en cuanto al injerencismo, y que ahora, en virtud de todo ello, de haberle devuelto a nuestro país esa dignidad como nación, de sentirnos, de por sí lo estábamos, pero todavía más orgullosos de defender nuestra soberanía y nuestra patria. Y si a su hijo, si fuera el caso, se le afecta en esta condición, ¿de verdad es tema nacional? ¿O debe de ser una condición que nos debe levantar las antenas porque forma parte
de una campaña internacional, como lo estamos viendo en distintos portales de noticias, sean de Internet, sean de prensa tradicional como La Derecha Diario, donde esa campaña de verdad es real. Y quiero leerles un texto que fue escrito por ahí del año 560 antes de Cristo, escrito por Lao Tse. Decía, el sabio nunca actúa contra lo grande y puede, por tanto, completar la grandeza. Lo que es tranquilo permanece fácil. Lo que aún no se ha delatado es fácil de conjurar. Lo frágil, ojo, ojo, lo frágil es fácil de dividir. Lo menudo es fácil de disipar. Actúa sobre ellos antes de que alcancen el ser. Contrólalos antes de que se vuelvan caóticos. Los árboles que requieren ser abrazados con ambos brazos nacen de retoños insignificantes. Una torre de 9 plantas comienza por un poco de tierra acumulada. Es un texto mucho más largo que está en el libro de la guerra de Sun Tzu. Y me hago esta referencia porque ya vimos los resultados que ha tenido en otros países la derecha internacional. Estamos viendo la vergüenza que están viviendo los colombianos con este nuevo presidente. Lo digo con todo respeto para mis hermanos colombianos, pero qué vergüenza de presidente. Lo estamos viendo con nuestros hermanos argentinos. Qué vergüenza con Milei. Sufrir a este par de chiflados como presidentes y haber caído en las redes del engaño a través de la infodemia es precisamente este texto que les acabo de decir. Construyen abajo, están construyendo abajo y siguen construyendo. Y este es un texto de 500 años antes de Cristo. Esto no es nuevo. Por eso cuando alguien trata de sorprendernos con teorías nuevas y cómo lo van a hacer a través de las redes, porque pues, evidentemente no existía entonces, no significa que no se hubiera hecho antes en la humanidad. La historia es cíclica, recordemos. Esta lógica de la narrativa ahora de querer crear en la narrativa, en la idea de los mexicanos, precisamente dividiendo, de que hay dos grupos, el grupo de los claudistas y el grupo de los obradoristas. ¿Qué estupidez más grande? Si algo ha representado precisamente al movimiento de la Cuarta Transformación es la defensa de la patria. ¿Ustedes creen que va a ser así de fácil eliminar, disminuir o afectar a un movimiento tan grande de millones de mexicanos con este tipo de narrativas donde sin duda hay muchísima gente que se lo cree y lo replican y lo replican y lo replican y lo replican? Están en esta lógica de doctrina de dividir lo frágil. La desventaja que tiene la derecha en México es que el movimiento no es frágil, pero no significa que no puede serlo. Sí, todo este tipo de estrategias mediáticas, de estrategias políticas, para dividir incluso al propio movimiento, apenas empiecen las elecciones, va a ser motivo suficiente para que si lo estamos viendo en este momento, bueno, cuando empiece el periodo electoral, que estamos a nada de que eso ocurra, y peor aún, cercano a las elecciones, veremos cosas peores. Tenemos que prepararnos para ello. Por eso es muy importante que estos textos que yo comparto, estos textos que yo platico con la gente que nos ve aquí en Sin Censura, sean motivo de replicación también, que hagamos exactamente lo mismo, pero evidentemente con una intención distinta. La intención de nosotros es defender a nuestro país. La intención de nosotros es no tener jamás, porque ya nosotros ya tuvimos nuestro Milei. Nada más vean a Espriella de Colombia y vean a Milei, pues es Fox, el peor presidente de la historia de México. Lo tuvimos hace 26 años, lo sufrimos hace 26 años. Vean a Calderón, lo sufrimos también. Ya nos ocurrió, es una condición cíclica. Ya lo intentaron en México,
Les salió bastante mal, pero lo lograron. Ya nos gobernó la derecha en México, ya nos habían gobernado 100 años antes y estuvieron 36 años con el neoliberalismo, que le hicieron un daño tremendo a México, como el daño que eventualmente le están haciendo, y verán los resultados en su momento, a Argentina, a Colombia y a otros países sudamericanos, centroamericanos y de otras partes del mundo. Claro que nos preocupa lo que ocurre en otros países, pero nos debe de preocupar más cómo esa narrativa pudiera seguir avanzando, pudiera seguir cooptando a jóvenes, que eso sería verdaderamente lamentable, que los jóvenes se crean estas historias, y ese debe de ser nuestro objetivo. Los jóvenes de este país que eventualmente van a votar, los que ya tienen edad electoral, pero también los que tenemos muchos años votando, los que tenemos muchos años defendiendo a nuestra patria. ¿Cuál es el mensaje? Que entiendan que estas estrategias están vivas, sirven para dividir, para crear noticias falsas. Por eso también la alarma de los de la derecha de quieren censurarnos a través de esta iniciativa para regular a los medios, que tiene que ver, no tiene que ver más que con hablar con rigor periodístico, con argumentación jurídica y dejar de mentir, hablar de veracidad más que de verdad, porque me decía apenas un amigo muy, muy querido de Michoacán, que me había visto aquí en esta participación, que tendría yo que cambiar la narrativa de hablar de la verdad a hablar de veracidad, porque llegar a la verdad es un tema filosófico mucho más profundo. Si hablamos de veracidad y si les pedimos a los medios de comunicación que se conduzcan con veracidad, significa que tengan las fuentes suficientes para poder acreditar lo que dicen y que dejen de mentir, que eso sí, más allá de una frase filosófica, es una realidad que tiene que llevar a cabo todos los que tenemos la responsabilidad de estar frente a una cámara, de estar frente a un micrófono, de tener la responsabilidad de escribir nuestras ideas. No se trata de limitar nuestras ideas, se trata de, al contrario, de expresarlas y de que esas ideas no solamente tengan un gran porcentaje de veracidad, sino de que todo lo que opinemos y todo lo que digamos estén en ese ámbito de la veracidad, sobre todo cuando se trata de defender la patria, mi querido Vicente Serrano. Fíjate que todo lo que estás diciendo en tu análisis hace sentido con algo que leía de Juan David Rojas, es un columnista de Unheard, este medio en Estados Unidos, Unheard, es en inglés. Dice, la batalla legal, el intento de golpe blando hacia México es político y también orientado hacia la frontera. Tú que estuviste en aduanas, te va a ver qué te parece esto que dice Juan David Rojas. De los 5 estados fronterizos al norte de México, la mitad son gobernados por Morena y la mitad por la oposición. Pero los estados en donde se siente más fuerte una embestida legal y diplomática, un escrutinio más eh, estricto de Estados Unidos, es en los gobernados por Morena, dice este columnista de el medio Unheard en inglés. El caso de Baja California, que están a centavos los trancazos, el caso de Sonora, que también al gobernador lo han traído a punta de periodicazos, ¿no? Al también presidente del Consejo Nacional de Morena, cómo han defendido a Maru Campos en Chihuahua. Casi nada se habla de Coahuila con Manolo, casi nada se habla tampoco de Samuel en Nuevo León, pero en Tamaulipas, cómo también han protegido a Cabeza de Vaca y cómo han arremetido contra el doctor. Qué interesante cómo lo maneja, ¿no? Sobre todo se refleja todo esto que estás analizando en la frontera, en los estados de la frontera. Me llamó mucho la atención, mi querido Así Ricardo. es, y sobre todo, amigo, porque no nada más son los 5 estados de la República. Dentro de esos 5, por ejemplo, Nuevo León es frontera, pero la frontera y la frontera que tiene Nuevo León, pues es pequeñísima, que es la aduana de Colombia, que así se le ha denominado. Es una micro frontera con los Estados Unidos, pero no comparemos jamás la actividad económica, el trasiego de mercancías
de Tamaulipas, de Nuevo Laredo particularmente, que es la aduana que tiene mucho más tráfico de comercio exterior de todo el país. Es la aduana terrestre más grande de todas, la que más operación tiene comercial. Y el tráfico de personas de un lado a otro de la frontera, que tiene esta actividad en Tijuana. Es la más grande del mundo, más de 5 millones de personas. Y coincide efectivamente con esta lógica que tú nos refieres, que son además gobernados por Morena. Y en ambos casos han tenido una historia de relación también ancestral, que pareciera una dinastía, sobre todo en el caso de Tamaulipas, y ahora acaba de inaugurarse esta propia dinastía con el caso de Rufo, pero ¿cuántos gobernadores de Tamaulipas se encuentran todavía incluso sujetos a proceso? Dos presos, uno que alcanzó su libertad y otro más prófugo de la justicia, es decir, tres exgobernadores de Tamaulipas, curiosamente del PRI y del PAN, que de ellos no se habla nada. Pocos hemos escrito y hemos recordado esa saga de exmandatarios que curiosamente han estado relacionados con los mismos temas: relación con el crimen organizado, enriquecimiento ilícito y evidentemente el uso de recursos de procedencia ilícita. Y lo mismo ahora con Rufo, de Baja California, del PAN, de un estado fronterizo. Yo no sabía, yo no me di cuenta, simplemente era yo el accionista de una empresa que se ha coludido para transportar todo lo que tiene que ver con las mercancías relacionadas al huachicol fiscal. Es decir, esta lógica de lo que ellos hablan todos los días, no lo han hecho para reconocer que de donde nació, de hecho a Cabeza de Vaca se le conoce como el padre del huachicol, y así lo conocen en su estado de la República, donde nació y donde ha vivido y donde ahora del otro lado de la frontera se esconde, pero se le conoce a Cabeza de Vaca como el padre del huachicol. Así en la región se le conoce y así lo conocen incluso sus correligionarios del PAN. Entonces, esta lógica que hoy mezcla la parte delincuencial, la parte de las investigaciones en contra de estos personajes, pero que también buscan narrativas que llamen la atención, porque el mexicano es muy curioso. Todas las notas, todas las condiciones que sucedan en el extranjero, le dan una importancia, lo magnifican como si eso tuviera una calidad de veracidad más amplia de lo que realmente sucede en México. Todo lo que sucede aquí en México y la narrativa que se pudiera gestionar desde México pareciera que no tiene el mismo impacto. Por eso han aparecido notas periodísticas en, ciertos medios de comunicación del extranjero que cualquiera puede escribir. Si obviamente son instituciones privadas, nada más teniendo los contactos pertinentes o pagando las notas pertinentes, así como es, sale una nota en cualquier periódico de cualquier parte del mundo. No importa que sea muy prestigioso y pudieran tener incluso hasta Pulitzers, como lo hemos visto, pero esas notas son muy creíbles porque vienen del extranjero. Son creíbles porque ni modo que el periódico tal haya permitido que salga una nota de esa naturaleza sin haber comprobado la veracidad, aquí sí le hago caso a mi amigo, la veracidad o el rigor periodístico de esa información. Pero aquí en México se magnifican cuando llegan esas notas porque se escribieron en tal periódico de Nueva York, en tal periódico de Los Ángeles o en tal periódico de Europa o de Alemania, de España, de Francia. Es veraz porque allá no hacen esas cosas. Es una actividad que se hace en todo el mundo. No nos espantemos. Lo que tenemos sí que hacer es seguir con la guardia en alto, porque esto apenas comienza. Esto que se está descubriendo, lo que habló el compañero antes de mí, pues es uno de los casos. Es un escándalo interesante, muy interesante, pero ya veremos si esto es noticia desafortunadamente el día de mañana. Ya no va a ser noticia. Lo que sí va a ser noticia es que pasado mañana viene otro escándalo creado de igual forma por estas mismas fuentes que están muy bien patrocinadas, que tienen todo un conglomerado internacional para replicarlas en todas partes del mundo, porque se trata de una operación mundial, no solamente de México. Y de eso es lo que hay que estar muy atentos, querido Vicente, porque hay que seguir defendiendo esta patria que tanto amamos. Aquí crecieron nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros hijos lo están haciendo
y nosotros tenemos mucha batalla que dar, mi querido Vicente. Claro que sí, el maestro Ricardo Peralta también escribe sus columnas en diferentes periódicos de circulación nacional, en el Excelsior, en el Heraldo. Mi querido Ricardo, ¿por qué no cerramos precisamente invitando a esta audiencia que tanto te respeta a que busque respaldar tu trabajo, a que te busque, te lea, te escuche en diferentes trincheras, querido Ricardo Peralta? Muchas gracias. Pues el día de hoy sale publicada una columna en el Heraldo de México, los lunes en el Excelsior, los viernes en el Sol de México, también en mis redes en la red X como Ricard-Peralta, en Facebook y en Instagram Ricardo Peralta Saucedo. Por allá los espero, también en TikTok como Maestro Ricardo Peralta. Muchas gracias, querido Vicente. Te mando un fuerte abrazo y te felicito por estas coberturas que estás haciendo, la cantidad de gente que sigue Sin Censura. Te digo que a mí me hablan de gran parte del país, me mandan mensajes, me hacen sugerencias, donde cada vez es más amplia esta visibilidad que le das al movimiento y a las distintas voces que participamos aquí en Sin Censura. Te mando un fuerte abrazo, querido Vicente. Espero verte muy pronto, amigo. Claro que sí, en un rinconcito del cielo. Oye, me faltó cantarla, ¿eh? Mi querido Ricardo, te mando un abrazo. Abrazote, mi Estamos querido al Vicente. pendiente. El Seguro, maestro amigo. Ricardo Hasta Peralta hablando con nosotros sin censura. Ah, cómo me ha hecho reír Poncho Gutiérrez con sus puntadas. Dice, nunca le preguntes a una mujer su edad, a un hombre cuánto gana y a Salinas Pliego sobre la derecha diario. Buena, buena, buena de Poncho Gutiérrez. Déjenme saludar a Toñito.